a la médula, y encefalomielitis cuando la infección afecta a ambas estructuras. Este síndrome va a estar compuesto por 3 elementos. Un síndrome de hipertensión endocraniana que es variable, alteraciones del líquido cefalorraquídeo y signos y síntomas característicos que van a derivar de la manifestación de la irritación del sistema nervioso central o de la compresión de este por la presencia de exudado. Ahora, hablando sobre la etiología, podemos dividir a la meningitis infecciosa en 2 tipos. Una bacteriana o piógena. Esta es la forma más letal de la enfermedad y esta está relacionada con las condiciones socioeconómicas de cada país, especialmente en los países subdesarrollados, y esta es la que encontramos más en nuestro medio. Y una meningitis viral, o también llamada como aséptica, esta se caracteriza por su transmisión de mano-boca. Esta está más relacionada con los estilos de vida y de higiene y es la que se presenta más que todo en situaciones de hacinamiento. En nuestro medio ya hemos dicho, principalmente tenemos la bacteriana. La etiología va a variar de acuerdo a los grupos etarios. En el caso de los neonatos vamos a tener que los principales agentes etiológicos son los microorganismos gram negativos, E. coli, Klebsiella, Citobacter, Enterobacter, y aquí es importante mencionar el Streptococo B. Todos estos los van a adquirir en el momento del canal de parto. En los demás grupos van a ir variando de acuerdo a las situaciones económicas y el estado de inmunidad del paciente, pero podemos resumirlo en que los principales van a ser primeramente Streptococcus pneumoniae, que es el que da la mayor porcentaje de casos. Esto lo vamos a ver en los grupos etarios de los extremos y en las pacientes que no tengan las vacunas completas. El segundo agente que causa mayor porcentaje es Haemophilus influenzae, y le sigue Neisseria meningitis, que este es el que va a causar las epidemias, se le da principalmente en situaciones de hacinamiento. Otra forma de clasificar la etiología podemos decir que puede ser por causas inflamatorias y no inflamatorias. Entre las causas inflamatorias tenemos causas bacterianas, como ya hemos mencionado, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae. Podría haber también las causas virales, entre todos los principales son enterovirus, herpesvirus, virus Coxsackie, poliovirus y ecovirus. Y en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, aquí podemos ver las meningitis de origen micótico, principalmente por el género Cryptococcus, coccidioides y cándida. Y entre las causas no inflamatorias para que podrían causar una meningitis, tenemos las causas hemorragias. Podría ser una hemorragia endomeningia, ya sea por la rotura de un aneurisma, hipertensión arterial, y también podría ser causada por algunas neoplasias compresivas. Bueno, ahora explicaremos los eventos fisiopatológicos que se van a presentar en un cuadro clínico muy importante en nuestro medio, que es una meningitis bacteriana. Este es un cuadro clínico con mucha relevancia, es por eso que tenemos que repasar todos los eventos fisiopatológicos cronológicamente. Entonces, este esquema es muy importante y entonces este cuadro clínico inicia prácticamente con la invasión de una bacteria, es decir, en este caso podría ser una Neisseria meningitis tal vez, o algún otro factor etiológico, ¿no? Entonces, en este caso, el primer paso que se va a cumplir es una invasión o colonización de la nasofaringe, que posteriormente entran al torrente sanguíneo con mucha facilidad. Entonces, es en este momento que estos factores etiológicos empiezan a circular por todo el organismo y generalmente estas bacterias tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Es por eso que entran con mucha facilidad al líquido cefalorraquídeo al atravesar la barrera hematoencefálica. Y es en este medio que empiezan a proliferar, ya que en el líquido cefalorraquídeo no hay los factores inmunológicos que normalmente circulan por la sangre, como las inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿no? o algunos leucocitos, como los polimorfonucleares en la inflamación aguda. Entonces empiezan a proliferar y esta proliferación lo que causa es una reacción inflamatoria.
En este caso, los agentes inmunológicos, como por ejemplo los neutrófilos, ingresan al líquido cefalorraquídeo y ya sabemos que el exudado es una característica de la inflamación aguda. Es por eso que se produce un exudado purulento, ya que hay presencia de los agentes bacterianos, ¿no? Este exudado purulento se va a presentar en el espacio subaracnoideo y produce una inflamación meningea, que es muy característico de este cuadro clínico. Y así también existen algunas citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que actúan en el aumento de la permeabilidad de la basera hematoencefálica. Así también, ya lo habíamos mencionado, existe un exudado subaracnoideo que destruye el líquido cefalorraquídeo y va a reducir la capacidad de reabsorción de las granulaciones aracnoideas, lo que nos va a llevar a que se presenten los principales signos y síntomas de este cuadro clínico. Eso sería. Clasificación. Lo podemos clasificar en tres, que puede ser de acuerdo a las características del síndrome, que puede ser un síndrome meningio completo o uno incompleto, por la estructura afectada, que puede ser encefalitis o mielitis, y en función al microorganismo, que puede ser una meningitis purulenta aguda producida por bacterias o una meningitis linfocítica aguda producida por virus, parásitos o por hongos. Las manifestaciones clínicas de la meningitis son cefalea. La cefalea puede ser leve, persistente, no aguda. Puede haber un grito meningio, que es el dolor más intenso. En la región fronto-occipital, fotofobia, a veces algo acusia y sonofobia. También puede presentar fiebre, convulsiones y vómitos explosivos. Los signos, que son las contracturas musculares, como la rigidez de nuca, esto se puede evaluar pidiendo al paciente que toque su pecho con el mentón, y si el paciente abre la boca, esto puede dar el signo de Lewinson. Los opistótonos son las contracturas de los músculos de la nuca extrema. Es cuando el paciente adopta una forma de arco. La rigidez del Zakis, que es cuando el paciente no puede mover el tronco o se le dificulta hacerlo. Cuando le pedimos al paciente que se siente, él lo hace de una forma rígida y apoyándose con los brazos, con los miembros superiores hacia atrás. Esto es el signo del trípode. Las contracturas de los músculos de los miembros inferiores, que es producida por la flexión de estos músculos y en una posición de cúbito lateral, que se llama la actitud de gatillo de fusil. Este síndrome es muy característico este signo es muy característico de este síndrome, del síndrome meningio. La contractura de los músculos de la pared abdominal, que es la retracción de los músculos anteriores del abdomen, que forma un vientre en batea. Las contracciones de los músculos de la cara, que son de los músculos masticadores, o que puede producir una facilis sardónica por los músculos de la mejilla, por la contractura de los músculos de la mejilla. Los signos de excitación meningia, que son muy importantes evaluarlos, son los signos de Kernig y los de Brudzinski. Hay dos variables en los signos de Kernig, donde le colocamos un brazo en la espalda del paciente y la otra mano libre en las rodillas, solo apoyándolas, y al momento de hacer sentar al paciente con delicadeza, por más que nuestra mano esté en las rodillas, se flexiona. Después el otro es tomando la pierna del talón del paciente en extensión, y en un momento, subiéndolo en un momento, lo va a flexionar. Después el signo de Brudzinski, que es colocar la mano en la cabeza del paciente,
ahí por abajo, y una en el pecho, y empezamos a flexionarla, y vamos a ver la flexión de los miembros inferiores, y si se evidencia una dilatación de la pupila, es el signo de flatado. El otro es el signo de la pierna o contralateral de Brusinski, que es cuando igual agarramos el talón del paciente, lo flexionamos hacia la pelvis, y como un estímulo la otra pierna igual se flexiona. Estos son la presencia según edades. En los adultos y en los niños mayores, la sintomatología es fiebre, vómitos, cefaleas, rigidez de nuca, y puede haber infecciones respiratorias previas. En los niños de 3 meses a 2 años hay fiebre, vómitos, irritabilidad o apatía, convulsiones, llanto. La rigidez de nuca puede estar o ausente, abombamiento de fontanelas, y en ancianos los signos de inflamación meningia pueden estar o no presentes. En cambio, pueden existir síntomas insidiosos como confusión y embobamiento. Continuando con la exposición de mi compañera, en caso de que existiera un compromiso encefálico, podemos encontrar alteraciones como las alteraciones psíquicas, donde nuestro paciente va a presentar somnolencia, va a presentar igual cambios en el carácter e incluso delirios. Puede presentar también monoplegias o hemiplegias, que esto pueden ser transitorias o definitivos. Y también a veces se instala un coma, a lo que vamos a denominar coma meningio. Y por último puede presentar signos oculares, las oftalmoplegias, donde nuestro paciente va a presentar ptosis palpebral, estrabismo, va a referir diplopía, midriasis, hasta nictarios. Ahora, hablando del diagnóstico, para diagnosticar el síndrome meningio, primero comenzamos con la anamnesis y la exploración física, donde vamos a recolectar todos los signos y síntomas que mi compañera nos los ha explicado. Y según eso vamos a tener una hipótesis diagnóstica, donde vamos a tener que confirmarlo con un estudio de líquido cefalorraquídeo, donde además de eso nos va a permitir este estudio diferenciar entre las diferentes meningitis, como una meningitis bacteriana, tuberculosa viral, donde vamos a estudiar primeramente su aspecto, después la cantidad de proteínas, la cantidad de glucosa, el número de células y sus características de estas. También vamos a realizar una tinción de grano, un cultivo, esto más que todo para identificar el germen productor de esta meningitis. Ahora, la obtención del líquido cefalorraquídeo habitualmente se lo hace mediante la punción lumbar, que se punza a nivel de L4 o L5, donde vamos a realizar una tarea séptica y vamos a extraer 10 ml de líquido cefalorraquídeo, donde vamos a colocarlos de 2 a 3 tubos, donde el último generalmente va a ir para el estudio bacteriológico y los demás van a ir para el estudio físico-químico y citológico. Ahora, estudiando el líquido cefalorraquídeo, lo primero que vamos a observar va a ser su aspecto, donde normalmente el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto limpio, claro, incoloro, pero podemos encontrar un aspecto turbio y opalescente, que es característico de una meningitis bacteriana, o podemos encontrar un aspecto claro, que lo vamos a encontrar en una meningitis viral y en una meningitis tuberculosa. Pero a diferencia de estos, en la meningitis tuberculosa a veces puede formar una red de fibrina, a lo que vamos a denominar el velo de novia, como podemos ver aquí, que es característico de esta meningitis. Después vamos a pasar a estudiar citológicamente. Primero vamos a ver las proteínas, donde lo normal va de 10 a 45, mientras en la meningitis bacteriana y tuberculosa estas van a estar elevadas, y en las víricas van a estar poco evolucionadas. Hablando de la glucosa, que lo normal es un 50% de la glucosa corporal, van a estar bajas en la meningitis bacteriana y tuberculosa, y normal o ligeramente bajas en las meningitis víricas. Y por último, las células, que va a haber un aumento de leucocitos. En la tuberculosa y en las víricas van a haber más aumentos de linfocitos, y en las bacterianas va a ser más aumento de polimorfonucleares. Y aquí tenemos un cuadro donde resume todo lo que he ido hablando. Aquí tenemos todo lo estudiado por el líquido cefalorraquídeo: aspecto, proteínas, glucosa,
y número de células. Aquí tenemos lo normal y aquí las características de cada meningitis que vamos a ir estudiando. Y por último, tenemos otros métodos de estudio como tomografía computarizada y resonancia magnética. Pero como lo dije al principio, también podemos realizar exámenes directos o hemocultivos, esto más que todo para identificar el germen o el germen productor de la meningitis, como pueden ser bacterias, hongos y también sus respectivos antígenos, ¿no ven? Y aquí tenemos una tabla de los principales gérmenes productores de meningitis. Tenemos cocos gram negativos como la Neisseria meningitidis, también cocos gram negativos, cocos gram positivos, bacilos gram negativos y bacilos gram positivos. Ya, ahora vamos a seguir hablando sobre lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana. Esto lo vamos a definir como el conjunto de signos y síntomas que se van a producir por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver aquí, sabemos que el cráneo es un tejido óseo no expansible, entonces la sangre y el líquido cefalorraquídeo son los métodos que tenemos para compensar cualquier aumento del tamaño del tejido cerebral, pero cuando esa capacidad adaptativa es vencida es cuando hay un aumento de la presión intracraneal, del líquido cefalorraquídeo, perdón. Ya. Hablando de la etiología, podemos dividir las principales causas en tres grandes grupos. Puede ser por una lección expansiva de rápido crecimiento. Entre estas, las causas pueden ser por tumores. Estos tumores ya sea pueden ser intrínsecos del sistema nervioso o pueden ser tumores extranerviosos, como podrían ser tumores del pulmón, mama, en el aparato gastrointestinal. Otra causa son los abscesos. Estos abscesos pueden ser causados por gérmenes anaerobios o aerobios, y en el caso de inmunodeprimidos tenemos que pensar en un origen toxoplasmótico. Otra causa, los granulomas. En nuestro medio comúnmente podemos ver los tuberculomas, chagomas o también podríamos ver lesiones sarcoidóticas. Puede ser también causado por quistes, más comúnmente idiatídicos, o también vemos aquí la cisticercosis, o también otra causa de aumento rápido, un edema cerebral. El segundo grupo puede ser cualquier afectación que vaya a causar obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entre estos tenemos hidrocefalia congénita, meningitis que cause bloqueo del subaracnoideo, o también fracturas. Y el tercer grupo van a ser las afecciones que cursen con una congestión venosa central. Entre estas podemos tener una meningoencefalitis, edema cerebral, encefalopatía hipertensiva, compresiones, trombosis venosas. Ahora, aquí también tenemos que mencionar lo que es la hipertensión endocraniana benigna. Es una hipertensión que tiene toda la sintomatología que vamos a mencionar ahora, pero al que no se le puede, no se le encuentra ninguna de las causas ya mencionadas. Esta la podemos ver generalmente en mujeres jóvenes, obesas. Esta puede ser idiopática o la podemos ver asociada a ciertas afecciones como una hipofunción corticosuprarrenal, síndrome de amenorrea galactorrea, una corticoterapia prolongada, policitemia o el consumo de algunos medicamentos como anticonceptivos orales, suplementos de vitamina A, tetraciclinas y sulfamidas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, es muy importante que nosotros reconozcamos tres elementos que ayudan a mantener un equilibrio intracraneal y que ocupan el espacio intracraneal. En primer lugar está el parénquima cerebral, que ocupa el 80% del espacio intracraneal, y este es un factor importante ya que este es el que se ve afectado con mayor frecuencia en el cuadro clínico de la hipertensión intracraneal. El segundo elemento importante es el líquido cefalorraquídeo, que ya sabemos que se produce 500 ml por día aproximadamente, pero en cuanto a la cantidad intracraneal que normalmente circula es de 90 a 150 ml. Entonces es muy importante este elemento también, ya que es responsable del 10% del espacio ocupado del compartimiento intracraneal. El tercer elemento es la sangre, que puede ser arterial o venosa, equivale al 10% también,
del espacio intracraneal. Y aquí hay un dato muy importante que es la presión intracraneal normal, que debería ser entre 3 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, en el caso que haya una alteración en este equilibrio, aquí podemos ver un esquema con 3 imágenes. En la primera imagen observamos que el equilibrio intracraneal está constante, está equilibrado, se podría decir. Aquí podemos observar la masa encefálica, que ya dijimos que ocupa el mayor porcentaje, el 80%. Está la sangre arterial y la sangre venosa, y también el líquido cefalorraquídeo. Entonces es este el caso, este es el ejemplo de lo que debería pasar normalmente. Acá en la segunda imagen, si pondríamos en el sujeto hipotéticamente una masa intracraneal, en este caso aparentemente es una masa tumoral, ¿no?, en la región intracraneal, entonces este equilibrio ya se ve afectado y la presión intracraneal empieza a aumentar. Es por eso que en este momento se produce la teoría de Monro-Kelly, que dice que si se ve afectado uno de estos factores, entonces empiezan a aparecer los mecanismos de compensación. Entre estos mecanismos de compensación, lo primero que se realiza está involucrado con la sangre venosa y con el líquido cefalorraquídeo. Lo que ocurre es que hay una reducción en estos líquidos, ya que estos líquidos no son constantes, es decir, que están circulando constantemente por el organismo. Entonces, lo que el cuerpo hace es reducir la cantidad de estos líquidos para poder contrarrestar la presión intracraneal que se está ejerciendo por esta masa. Pero acá en la tercera imagen podemos observar que esta masa está creciendo. Aparentemente es una neoplasia que va creciendo constantemente, y entonces la presión intracraneal va aumentando más, y esto hace que los mecanismos de compensación lleguen a un cierto punto y puedan ser rebasados. Entonces es en ese caso que la hipertensión intracraneal se vuelve irreversible y aparecen los signos y síntomas característicos de este cuadro. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas, y estas las voy a correlacionar con la fisiopatología. Para eso voy a dividir en las diferentes causas que pueden producir una presión alta endocraniana y los signos que van a dividirlas entre ellas. Primero, que todas las causas que van a producir una hipertensión endocraniana van a producir una disminución del nivel de conciencia. Esto va a ser producida porque la presión intracraneal va a ser mayor a la presión arterial media. Esto va a producir que la perfusión tisular sea inadecuada, produciendo hipoxia y muerte de las neuronas especiales corticales. Entonces, esto va a producir que, si es al inicio, el estado de conciencia pase a ser una disminución de la alerta o producir somnolencia, y cuando ya va siendo más adelante puede producir coma o estupor. El otro que tenemos es el reflejo de Cushing, que esto ya es un signo tardío que nos va a presentar por una isquemia en el centro vasomotor. Esta isquemia se va a producir porque la presión de perfusión cerebral va a ser menor a 40 milímetros de mercurio. Normalmente esta presión de perfusión es de 70 a 100 milímetros de mercurio. Este reflejo de Cushing va a producirnos 3 tipos de signos. Primero va a ser la hipertensión. La hipertensión va a ser por un aumento de la presión arterial media, tratando de aumentar al mismo tiempo la presión de perfusión cerebral. Bradicardia, que va a ser una disminución refleja de la frecuencia cardíaca. Y por último vamos a tener una ampliación de la presión de pulso. Como ya dije, este es un signo muy importante en la hipertensión endocraniana, pero este es un signo tardío. Después, primero vamos a empezar con la hernia supratentorial del cuerpo calloso. En esto vamos a encontrar debilidad uni o bilateral de la pierna o de las piernas. En esto se va a dar porque por el desplazamiento de la circunvolución del cuerpo calloso y de los hemisferios cerebrales hacia el lado opuesto. Esto va a ocasionar una depresión de la arteria cerebral anterior, lo que va a causar isquemia y edema.
Después, en el caso de una hernia supratentorial central, vamos a encontrar edema y hemorragia. Esto se va a dar porque los hemisferios cerebrales, los ganglios basales, el mesencéfalo y el diencéfalo van a estar comprimidos hacia abajo. Y estos van a hacer que el diencéfalo comprima contra el mesencéfalo y va a causar lo que es el edema y la hemorragia. También vamos a tener lo que es la alteración de la conciencia. En este caso va a ser por una presión en el sistema de activación reticular en el mesencéfalo superior. Después vamos a tener la postura de decorticación, que va a ser cuando el paciente va a producir una flexión al estímulo doloroso, y esto va a ser ocurrido por una lesión de la neurona motora por encima del núcleo rojo que lo encontramos en el mesencéfalo. También tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración también es llamada periódica, donde nosotros vamos a tener oscilaciones en la amplitud de la ventilación, donde vamos a tener oscilaciones crecientes, decrecientes, con un periodo de apnea. Esto se va a dar por una afectación del centro de la respiración, donde se va a producir una hipocapnia con una hiperventilación refleja. Entonces se va a perder rápidamente la presión de dióxido de carbono, lo que va a hacer que se produzca un periodo de apnea. Después vamos a tener a las pupilas fijas de tamaño medio con una aducción alterada. En este caso va a ser por la afectación de los tubérculos cuadrigéminos superiores, que lo podemos encontrar en el mesencéfalo. Y por último, que ya es en fases más tardías, va a tener la postura de descerebración. La postura de descerebración es cuando el paciente va a producir un reflejo con las muñecas hacia afuera, hacia el estímulo doloroso. Esta va a ser una lesión de neurona motora, pero por debajo del núcleo rojo del mesencéfalo. Después, cuando ya es en fases tardías, va a pasar de una respiración de Cheyne-Stokes a una hiperventilación neurógena. Esta hiperventilación neurógena va a hacer que la frecuencia respiratoria sea mayor a 40 respiraciones por minuto. Y esto se da por una estimulación sin inhibición de los centros inspiratorios y de los centros expiratorios. Después también de las pupilas fijas con una aducción que va a estar alterada, vamos a tener las pupilas en un punto medio fijo y también con una pérdida de la aducción y la abducción. Esta va a ser por una afectación ya de la parte inferior del puente de Barolio y de la parte superior de la médula espinal. Y por último vamos a tener ausencia de la respuesta motora, que esto ya es un proceso irreversible, porque va a haber una progresión de la hernia hacia el mesencéfalo y el tronco encefálico, es decir, que va a ir inferiormente afectando todo. Después vamos a tener a una hernia transtentorial del uncus. En este caso podemos encontrar la dilatación pupilar ipsilateral, es decir, del mismo lado de la afectación. En este caso, los hemisferios cerebrales van a estar desplazados hacia el centro, donde van a alterar lo que es el lóbulo temporal, que va a tener al uncus y al hipocampo. Entonces, estos van a hacer que el nervio oculomotor, que lo podemos encontrar aquí, se vea atrapado entre el uncus y la tienda del cerebelo. Después va a haber cambios en la coordinación de los movimientos voluntarios, que va a ser por una compresión de las vías motoras descendentes. Tenemos también cambios en la función motora del mismo lado, que va a ser por una compresión de los pedúnculos cerebrales contralaterales. Y reflejo de Babinski positivo por una alteración de la vía piramidal. Después vamos a tener a la hernia infratentorial. En caso de la hernia vamos a encontrar hidrocefalia. Esto va a ser porque se va a encontrar por debajo de la tienda del cerebelo, por lo cual la masa que va a protruir hacia arriba va a producir un bloqueo del acueducto de Silvio con el desplazamiento hacia arriba y va a producir hidrocefalia. Después también puede producir paro cardíaco respiratorio por la interferencia de la función medular por el desplazamiento de del tejido cerebral hacia arriba. Isquemia cerebral y hemorragia por la acumulación y desplazamiento de líquido cefalorraquídeo en dirección cefalocaudal. Esto va a cesar las funciones de todo lo que tenga que ver por debajo de la tienda de cerebelo. Y por último, infarto irreversible y hemorragia, que va a ser por un desplazamiento y obstrucción rápida de todas las funciones que tengan que ver por debajo de la tienda del cerebelo.
Después vamos a tener otra causa que puede ser el edema vasógeno. En el caso de los edemas vasógenos se dan por una transferencia de agua y proteínas al espacio intersticial. Principalmente se da hacia la sustancia blanca porque la sustancia blanca tiene más elasticidad. Este va a producir un desplazamiento del hemisferio hacia el lado contralateral, lo que va a producir déficits neurológicos focales como puede ser debilidad, parestesias, también alteraciones de la conciencia como ya hemos hablado y bueno, la hipertensión intracraneal. En caso del edema citotóxico es un poco más grave, ya que esto va a ser producido por un aumento del líquido intracelular que va a producir la muerte de las células y la salida de todos los productos de la célula, causando daño y muerte de las células vecinas. Esto va a causar estupor y coma. Después podemos hablar de la causa de hidrocefalia. En el caso de hidrocefalia puede ser congénita o en adultos. La hidrocefalia congénita va a ser porque los ventrículos se van a expandir más allá del nivel de la obstrucción. Esto va a producir signos, van a producir que los signos de la presión intracraneal estén ausentes, porque en los niños hay la capacidad de que se expanda el cráneo, por lo que va a causar signos de suturas craneales expandidas, abultamiento de fontanelas, expansión del cráneo. También podemos ver convulsiones, pero eso ya es en etapas más tardías, y ceguera cuando ya el nervio óptico está afectado. Y en el caso de la hidrocefalia en adulto, esto sí va a presentar signos de hipertensión endocraniana porque no va a haber la capacidad de expansión del cráneo. Va a haber un aumento del líquido cefalorraquídeo, pero solo hasta el punto de la obstrucción, lo que va a causar muerte celular y atrofia tisular. Cuando es de inicio agudo, normalmente encontramos principalmente cefalea, vómitos y papiledema. Y ya después vamos a encontrar demencia progresiva y cambios en la marcha. El diagnóstico para la presión endocraniana primero va a ser una anamnesis y examen físico, donde nosotros vamos a ver sobre los signos y síntomas que nuestro paciente tiene. También vamos a tomar los signos vitales y el examen neurológico, que es muy importante. Para eso nosotros vamos a utilizar lo que es la escala de Glasgow, donde vamos a ver lo que es la apertura ocular, la mejor respuesta motora y la respuesta verbal. Estos tienen que tener una sumación de 15 para decir que está normal, y bueno, lo menor sería que tenga 3. Después, otro que es muy importante es la fundoscopía, donde nosotros vamos a buscar un papiledema. Hay muchos pacientes que tienen hipertensión intracraneal, pero no tienen los signos y síntomas. Entonces es muy importante buscar el papiledema para poder hacer un diagnóstico. En caso de estudios de imagen podemos tomar una tomografía, donde nosotros vamos a buscar signos de expansión, o una resonancia magnética por venografía por resonancia magnética, donde se utiliza un contraste para excluir cualquier tipo de trombosis del seno venoso central. Y por último es la punción lumbar. En el caso de que ya habló mi compañero y lo explicó, en la punción lumbar nosotros también podemos medir el líquido cefalorraquídeo, cuánto está su presión, y también disminuir en el caso de que la presión esté elevada. Gracias.